Y con nosotros para tratar este y otros temas de interés, Andrés Restrepo, director de migrausa.com, y tenemos también a Julio César García, corresponsal en Nueva York de NTN 24. Le agradezco muchísimo que estén con nosotros. Empezamos contigo, Andrés. ¿Qué significa esta derrota en el estado de Virginia de Eric Cantor, quien era, o bueno, sigue siendo por un tiempo, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes? Bueno, muchas gracias por la invitación, Patricia. Sí, de hecho, esto podría leerse desde varios puntos de vista. Hay unos puntos de vista bastante extremistas y hay otros un poco menos polarizados en el tema. Yo he visto en las veces que hemos trabajado con inmigrantes en la calle que ellos tienden a ser un poco asustadizos y los analistas tienden también a jugar con ese temor que pueden llegar a tener los inmigrantes, y entonces cada que sale alguna encuesta o cada que algún político cambia de posición, se siente este gran temor de que definitivamente la reforma migratoria o las esperanzas de una reforma migratoria de los inmigrantes se van a perder y se van a diluir en la política. Yo no creo así, no creo que sea tan drástica la situación. La reforma migratoria sigue su camino, hay unas circunstancias diferentes, pero hay una cosa muy importante que tenemos que ver con esta derrota de Cantor, y es que al nivel interno del Partido Republicano están sucediendo cosas. Y están sucediendo cosas que tienen que ver con una polarización. No quisiera decir hacia la extrema derecha, porque pues yo no soy muy extremista. El candidato que ganó o que le ganó a Eric Cantor es del Tea Party, ¿no? Exactamente. Entonces ahí habría que ver cuál es el poder de jalonamiento que él tiene, hasta qué punto esa gente que lo apoyó a él también va a imponerse sobre las demás personas que están pensando diferente. Y no solamente, sino las próximas elecciones. Julio César, ¿cuál es tu análisis? Hasta cierto punto Eric Cantor ya había hablado abiertamente de que apoyaba a los inmigrantes indocumentados, la naturalización, pero no puso ningún proyecto de ley sobre la mesa, fueron solo palabras, y muchos están, como dice Andrés, diciendo que este es el mensaje que envía el Partido Republicano sobre la reforma inmigratoria. Yo creo que ese punto precisamente es lo que le hizo perder la elección primaria. Respaldar la legalización no es un problema. El darles acceso a los inmigrantes indocumentados a la ciudadanía es el punto más contencioso para los republicanos en cuanto a reforma migratoria. Creo que el ambiente se está polarizando y sí concuerdo con algunos analistas que han apuntado que su salida de la contienda dificulta más el paso de una reforma migratoria. John Boehner ha dicho que desafortunadamente sabemos el conflicto que está ocurriendo ahora mismo en Irak. Prácticamente el grupo ISIS extremista hacia una guerra civil está llevando el país. Dice John Boehner, aparte de criticar en conferencia de prensa la postura del presidente Barack Obama en cuanto a política exterior, especialmente Irak, Afganistán, Siria, dijo que no había cambiado nada en cuanto al tema de la reforma migratoria con el fracaso, digamos, o que perdiera las elecciones Eric Cantor. Pues es posible, sobre todo eso podría leerse como otro de los tantos mensajes que ha pasado John Boehner al presidente y a la comunidad frente al presidente, en el sentido de que que el problema no es que sean los republicanos los que no se han podido poner de acuerdo para que no pasar una reforma. Que no hay confianza, dijo Exacto, John que Boehner. no confían en el presidente. Eso es un mensaje claro diciendo, no confiamos en que el presidente pueda hacer cumplir las leyes que se pasen en la Cámara de Representantes. Ese es el gran temor. Entonces, ¿hasta qué punto, poniendo en tela de juicio el liderazgo del presidente, puede él, digamos, ganar algo o hacer que la reforma migratoria se empantane, como decimos? Julio César, ¿consideras que creo que faltan 20 y poquitos días de sesiones en el Congreso antes de irse a receso el 1 de agosto? Luego de eso prácticamente llegan el 8 de septiembre a prepararse para las legislativas en el país. ¿Consideras que va a pasar algo antes del 1 de agosto? Bueno, esa es la esperanza de todos los inmigrantes y de quienes apoyan la reforma migratoria. Sin embargo, hay un punto también que hacer acerca de
que la reforma migratoria puede ser el premio más grande, ya sea para la bancada republicana o demócrata, para quien logre formalizarla y convencer a la otra bancada de reforzar el esfuerzo. Finalmente, la propuesta que existe de parte del Senado está aprobada, hace falta que se lleve a voto, pero cómo está escrita, no, yo dudo mucho que vaya a ser posible. Dudas mucho que vaya. Eso nos lleva a otro tema, hablando pues de los latinos, de los hispanos que viven aquí en Estados Unidos. En nuestro primer segmento tratamos el tema de Colombia, las elecciones, la movilización o no que existe acá, especialmente en Nueva York. Y se está hablando mucho de el impacto que tendría en la comunidad acá hispana de una reforma migratoria, pero en conexión a nuestros países en América Latina. Bueno, eso es bien importante porque mucha gente aquí todavía conserva la esperanza de que en una eventual reforma migratoria puedan entrar a formalizar su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Y eso tiene repercusiones a muchos niveles, social, económico, político, porque de hecho el gran abstencionismo que ha habido aquí entre los colombianos obedece mucho a esa desconexión que hay de la política colombiana desde los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Se ve mucho que las comunidades colombianas e inmigrantes están enterados, pero no les interesa mucho participar. Entonces, hasta que ellos logren unir sus voces para que sea escuchada en la política interna del país y en el país, hagan leyes que los apoyen también y que ellos puedan ser una parte fundamental en la sociedad colombiana, pues allí esa conexión es lo que va a hacer que la gente se motive mucho más a votar. Muy posiblemente estemos lejos de eso porque independientemente de quién gane las elecciones en este momento, la agenda no está encaminada a eso. La agenda tiene muchos otros componentes como pues, la paz con los grupos insurgentes, la confianza inversionista que hay que despertar en el extranjero para que haya capital extranjero. Y hay una gran cantidad de cuestiones sociales que hay que arreglar antes de ver qué es lo que está pasando con los inmigrantes por fuera. Entonces, pues esperemos que de todas maneras la movilización social ayude a que el gobierno vuelva la cara a los inmigrantes colombianos aquí en los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo con eso, Julio César? Sí, pero además apuntaría que me parece que la comunidad colombiana, lo mismo que otras comunidades migrantes, viven entre dos mundos. Tratan de mantener sus lazos, o bueno, los mantienen en cuanto a los miembros de su familia y amigos que están en Estados Unidos, pero sí pierden participación en el proceso político en sus países porque están inmersos en una realidad de sobrevivir día a día. Al cubrir la ronda pasada de las elecciones de Colombia, Nueva York, nos encontramos precisamente que el abstencionismo es significativo y al entrevistar a los colombianos, tanto los que participaron del proceso electoral como los que no, nos dijeron lo mismo. El voto que yo emita no cambia nada el resultado. Ese fue el sentimiento que percibimos de los colombianos en Nueva York. Y pasando al tema de Colombia a Venezuela, que también lo hemos tratado en el programa en el día de hoy, tipo para ver la perspectiva de ustedes que están dándole cobertura aquí en la ciudad a todo este tipo de noticias, en especial a Naciones Unidas. ¿Qué consideras o qué se habla tras bastidores en las Naciones Unidas sobre lo que está ocurriendo en ese país? Bueno, ahí hay una cosa importante y es que el segmento de Naciones Unidas que se encarga de toda la parte judicial a nivel mundial sacó un informe de una alta preocupación acerca de lo que sucede con la rama judicial del poder público en Venezuela. Porque dicen que la rama judicial está supeditada a lo que diga el Ejecutivo. Y ese es uno de los grandes problemas que puede llegar a tener una democracia en su momento, que el poder judicial se supedite a lo que diga el poder ejecutivo. Entonces, pues esa preocupación está bastante fundamentada porque como ¿Caló ese informe de la relatora sobre ese tema? Yo creo que digamos que, como tú decías, tras bastidores, se escucha y se dice a viva voz, o sea, se dice, hay un grave problema en las instituciones judiciales en Venezuela,
Y ahí hay otro pequeño detalle, y es que en un medio venezolano, precisamente vi hace pocos días, que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana estaba diciendo que más allá de una dictadura, como mucha gente quiere decir que es una dictadura de un personaje como Nicolás Maduro en la presidencia, están bajo la dictadura de un partido. Es el partido el que está tomando una cantidad de decisiones. El que está con la batuta, ¿no? Julio César, ¿cuál es tu opinión sobre lo que puedes percibir aquí en la ciudad de Nueva York a nivel político, digamos, a nivel diplomático? Apuntaría dos cosas. Primero, sí existe una preocupación de los organismos internacionales. Sin embargo, la reacción que han tenido al conflicto en Venezuela, a la violencia generalizada, a la violación sistemática de los derechos humanos, ha sido completamente tibia. Si bien todo el mundo está interesado de lo que sucede en Venezuela, hay muy pocos avances hacia una condena formal al régimen del presidente Maduro. Por supuesto, es clarísimo que hay signos de autoritarismo, que esto ha pasado de un gobierno democrático a un gobierno autoritario, y simplemente hace falta que más y más personajes tengan el valor de condenar lo que está sucediendo. Efectivamente, y lamentablemente damos fin a este programa especial de Foro Interamericano desde la ciudad de Nueva York, de los estudios de La Voz de América. Le agradecemos a César García, corresponsal en Nueva York de NTN 24, y también le queremos agradecer a Andrés Restrepo de migrausa.com. Me despido desde los estudios de La Voz de América en Nueva York.